Muy buenas noches, estimados alumnos del Grupo 02 de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales. Igual también buenos días al Grupo 01 de esta materia. Hoy, ya habiendo reanudado nuestras clases virtuales habituales, vamos a iniciar nuestra 14ª clase. Esta 14ª clase va a redundar sobre la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Como ustedes bien saben, estos dos temas han sido objeto de exposiciones la última clase y como hemos habituado después de las exposiciones, el docente va a resaltar los aspectos más importantes de las que eventualmente el docente considera necesario subrayar y enfatizar de estos eventos importantes en la historia de la sociedad internacional, que nosotros los hemos calificado como momentos trascendentales. Entonces, en ese sentido, la clase de hoy va a tratar de subrayar y enfatizar lo más importante de estos dos eventos trascendentales. Bien, comencemos entonces con la independencia de Estados Unidos. Vamos a iniciar en principio con alguna, yo diría, muy rápida referencia de datos históricos. En primer lugar, debo destacar que la independencia de Estados Unidos fue uno de los acontecimientos más destacables de la segunda mitad del siglo XVIII, llamado siglo de las revoluciones. Quiero poco, si quieren, redundar sobre este siglo XVIII porque al margen de la independencia de Estados Unidos se incluye también en estas grandes revoluciones que han provocado, sin duda, en la historia de este mundo. Quiero incluir acá en esta parte también al otro momento trascendental que es objeto de esta clase, es decir, la Revolución Francesa. De modo que en este siglo XVIII, llamado el siglo de las revoluciones, dos de estas se presentan como las más cruciales y trascendentales que marcarán sin duda un cambio en el ritmo y en la historia de esta sociedad internacional. Dicho sea de paso, otra vez, nuestro gran objeto de estudio. Estamos, si quieren, en la mitad de este trayecto de conocer los momentos trascendentales de esta sociedad internacional del mundo. Después de ello, vamos a incursionar en las teorías, en teorías sobre relaciones internacionales. No podíamos efectuar esta tarea sin antes, aun cuando a grandes rasgos, conocer un poco la historia de nuestro objeto de estudio en cuanto se refiere a estos momentos trascendentales, ¿verdad? Es un tema, el primero, precisamente relativamente largo. Ya estamos cerca de meses en este cometido de conocer esta historia, pero entiendo que al mismo tiempo también está significando para todos nosotros una suerte de
baño, si quieren, histórico y cultural, ¿verdad? Es imposible estudiar relaciones internacionales sin conocer la historia. Seguramente cuando lleguemos al siglo XX, a lo mejor este estudio de los momentos trascendentales va a ser de modo mucho más detallado, porque en verdad nos interesa fundamentalmente los eventos de toda esta historia del siglo XX y también del siglo XXI. Quizás con mayor énfasis todos estos eventos que están circunscritos en el siglo pasado y en estas dos primeras décadas del presente siglo van a redundar, va a significar, mejor dicho, un estudio con más detalle. Sin embargo, repito otra vez, esta incursión histórica toma en cuenta la independencia de Estados Unidos, cuya fecha histórica nos remite al 4 de julio de 1776. Sin duda, como vamos a señalar más adelante, va a constituirse en un evento de trascendental importancia porque va a marcar cambios importantes en la historia de esta sociedad internacional. Veamos entonces cuáles son los cambios sustanciales como momento trascendental de la sociedad internacional este evento, es decir, la independencia de Estados Unidos. Bien, la independencia de Estados Unidos marca el comienzo del fin de los intereses colonialistas de los grandes imperios europeos en el continente americano. Quiero que quede absolutamente claro que estos intereses colonialistas tendrán el comienzo del fin, pero solo en el continente americano. Esto no se producirá, por ejemplo, en el continente africano, que permanecerá en su condición de continente todavía con enormes lazos y interconexiones, ligaciones coloniales con Europa, incluso hasta el siglo XX. Algo parecido también ha sucedido con el otro extremo del mundo, me refiero a Asia, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, que quede claro que este fin de los intereses colonialistas de los grandes imperios europeos es solo en el continente americano, ¿verdad? También la independencia de Estados Unidos marca el surgimiento de nuevas ideologías liberales e ilustradas. Bien, estas nuevas ideologías que tienen en sustancia el liberalismo, sin duda nacerán inspiradas, ¿no?, de todo lo que se había proclamado en el siglo de las luces, es decir, en el periodo de la Ilustración. Es más, muchos autores consideran que tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa, ¿no?, son procesos, son revoluciones inspiradas por las ideas de la Ilustración, periodo que fue analizado precisamente en nuestra última clase. Yo también comparto y coincido con esas afirmaciones y reitero, además, que sin todas aquellas ideas que se habrían proclamado durante el siglo de las luces,
sin todas esas ideas presentes, posesionadas ya en buena parte, yo diría, de algunos segmentos de la sociedad en ese momento, sobre todo de la clase burguesa, es decir, de esa clase que durante los 2 siglos anteriores había estado acumulando capital en función de la actividad mercantil y comercial que realizaban, ¿no es cierto? Y ellos fueron, en todo caso, los que entraron en una colisión de intereses con la nobleza y la monarquía, ¿no es cierto? Quienes ostentaban el poder absoluto, el poder vertical, ¿no es cierto? Y también determinaban otro tipo de relación de clases. Entonces, esta independencia, para otros revolución, es un proceso inspirado por las ideas de la Ilustración. Por eso digo, surgimiento de las nuevas ideologías liberales e ilustradas. Todo esto proviene de la Ilustración, ¿no es cierto? También, ojo, en la Ilustración, como en su momento habíamos señalado a Voltaire, este extraordinario pensador, que proclamaba, ¿no?, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión como valores fundamentales, ¿no?, del hombre y la sociedad. Entonces, en ese sentido, la independencia de Estados Unidos se había convertido en un símbolo por la lucha, ¿no es cierto?, de ese anhelo perseguido durante muchos siglos y que eventualmente fue aplacado, ¿no?, por el régimen monárquico feudal, ¿verdad? De ahí está el símbolo, si quieren, expresado en un monumento, en una estatua, es precisamente la Estatua de la Libertad que se encuentra en Nueva York. Ese es el símbolo de la libertad y que además, ¿verdad?, se extenderá por todo el mundo. También, como he señalado al principio, la independencia de Estados Unidos marcará un periodo de cambios en el mundo. Este periodo de cambios, refiriéndome de manera cualitativa, ¿verdad?, a los cambios que producen tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa, me voy a referir con más detalle en adelante. Luego, y este precisamente es uno de los cambios, ¿no?, surgirán los primeros regímenes democráticos en el mundo, poniendo fin, ¿no es cierto?, al régimen monárquico absoluto. Vean la importancia de este evento en la historia de esta sociedad internacional. Entonces, en términos, si quieren, muy generales, porque estos son eventos, procesos históricos que merecen un estudio mucho más profundo y mucho más detallado. Sin embargo, dados los objetivos que nos hemos planteado en esta unidad temática de hacer un recorrido histórico señalando lo trascendental y lo más importante, yo voy a concluir esta parte con este resumen que les he presentado. Si alguno de ustedes quiere o pretende analizar más en detalle, les voy a sugerir remitirse a esta extraordinaria obra, ¿no?, La democracia en América. Es un texto clásico del pensador político, jurista e historiador francés Alexis de Tocqueville. Ustedes, futuros
politólogos, hoy todavía estudiantes de ciencia política, tienen, desde mi punto de vista, la obligación para entender mejor estos procesos de leer La democracia en América. La suerte que contamos hoy en esta ya cuarta fase de la revolución industrial por la que la sociedad internacional está atravesando, con un solo clic podemos encontrar de manera absolutamente gratuita este texto en formato PDF. Es más, me gustaría que, aprovechando esta circunstancia de la clase, todos puedan bajarse en formato digital, en PDF, este texto para que vaya ya engrosando su biblioteca digital. En mi época de estudiante era todo un drama, ¿no? Y además implicaba, si quieren, una suerte de adquisición de algo grande, de algo importante, encontrar este libro en alguna librería al margen de su precio inaccesible, pues eran textos que escaseaban en términos de su disponibilidad. Hoy todos ustedes tienen esa ventaja de bajarse con un clic. Bien, de modo que a los que quieran profundizar más este estudio de la independencia de Estados Unidos, les sugiero este texto, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Con esto entonces paso al segundo tema de esta clase, la Revolución Francesa. Datos históricos podemos señalar de que la Revolución Francesa ha sido un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia de 1789. Me gustaría que en términos cronológicos ubiquen primero ustedes a la independencia de Estados Unidos, como hemos visto, 1776. Ahora hablamos de la Revolución Francesa en 1789, ¿verdad? Algunos historiadores, no muy serios, por cierto, pasan por alto la independencia de Estados Unidos y colocan a la Revolución Francesa como el evento trascendental más importante del siglo XVIII, olvidándose de las implicaciones y de la magnitud y lo que habría representado la independencia de Estados Unidos en la historia del mundo. Bien, continuemos entonces con la Revolución Francesa. Bien, la Revolución Francesa, esto también estoy destacando acá en datos históricos, produce el derrumbe de la monarquía absolutista, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que al derrumbarse este régimen, otro tipo de gobierno, ¿no es cierto? Otro tipo de organización de la sociedad sustituirá a esta monarquía absolutista. Sobre eso voy a hacer énfasis más adelante, ¿no es cierto? Y también la Revolución Francesa ha difundido por el mundo los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. Acá me he olvidado colocar esta otra palabra que se convirtió, ¿verdad?, en esa trilogía del eslogan utilizado en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y así como el de la soberanía popular, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, hay una frase que seguramente la han oído ustedes de modo recurrente, ¿no? La soberanía radica en el pueblo. Eso es conocido,
como soberanía popular, ¿verdad? Y esto reemplaza, si quieren, el espíritu del régimen monárquico absolutista, ¿no es cierto? Donde el rey era el que tenía la única y la última palabra. Pero vean, acá en ese cambio de régimen incorporamos este nuevo concepto, la soberanía popular. Y esto, sin duda, tiene origen en la Revolución Francesa, ¿verdad? Veamos ahora en términos de cambios sustanciales como momento trascendental a la Revolución Francesa, ¿no? Vean, y esto realmente es de primer orden. Se reconocen y se instituyen los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Acá por primera vez se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿verdad? Porque antes de la Revolución Francesa, con el régimen monárquico absoluto, la sociedad tenía características estamentarias, es decir, de estamento, ¿no? Las clases privilegiadas, ¿no es cierto?, nacían ya con privilegios, valga la redundancia, con facultades, con atribuciones desde su nacimiento, ¿verdad? En cambio, vean el cambio, valga la redundancia otra vez, que produce la Revolución Francesa, ¿no? Todos los hombres somos iguales, independientemente de la cuna y el origen del nacimiento, ¿verdad? Y todos también tenemos los mismos derechos. Esto se instituye en la primera Constitución francesa. Y como había adelantado, con mucho énfasis además, se pone fin a la desigualdad y los privilegios del clero y la nobleza. Todos son iguales frente a la ley y gozan también de los mismos derechos y libertades. Vean lo profundo en términos de cambios que significa la Revolución Francesa. ¿No es cierto? Al mismo tiempo, y esto también es de crucial importancia, se crea la Asamblea, ¿no?, como instancia de representación genuina, es decir, poniendo fin al régimen monárquico feudal, se crea esta instancia donde estuvieran, ¿no es cierto?, todas las partes del pueblo representadas, ¿no? Y es acá, más adelante serán los parlamentos, los poderes legislativos, donde se decidirán los aspectos más importantes, ¿no?, donde se aprobarán las leyes, ¿verdad? Donde también en una primera instancia se redactarán los contratos sociales, es decir, las constituciones políticas, la forma de organización de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en una primera instancia, la soberanía del pueblo estaba en esta representación, ¿verdad? Y esta creo que es la instancia más importante del Estado moderno, ¿verdad? En esta instancia, entonces, estaban que el pueblo esté representado. Y como el pueblo, todas las partes del pueblo, ¿no?, las parties
en inglés. Y acá, si ustedes observan bien, queridos estudiantes de la carrera de ciencia política, acá tendrán origen los partidos, ¿no? Es decir, esas partes del pueblo representadas en la asamblea, ¿no es cierto? Esto ciertamente va a tener un proceso, un desarrollo cualitativamente distinto, si quieren, a lo que implicó y se presentó en una primera instancia, ¿verdad? Estas primeras asambleas estarán, si quieren, mayormente representadas por las clases anteriormente privilegiadas, ¿verdad? Pero hoy, si vemos la composición de los legislativos, de las asambleas en el mundo entero y de manera particular en nuestro país, vamos a ver que todas las clases sociales, todas las partes del pueblo tienen su representación, ¿verdad? También, y esto he colocado como, si quieren, un dato no tan anecdótico, pero sí dato histórico, aunque no está señalado como tal en el anterior punto que he desarrollado, sino acá en cambios sustanciales, porque considero también que todos ustedes deben conocer esto que es importante, ¿no? Acá en la Asamblea Francesa, en la Asamblea Nacional Francesa, ¿no es cierto?, se produce el origen de la izquierda y la derecha. Cuando estudiamos esto en detalle, ¿no es cierto?, estos dos términos tan presentes en nuestro vocabulario, casi todos, sobre todo los políticos, ¿no?, se llenan la boca con estos términos izquierda y derecha, sin conocer siquiera su origen o las perspectivas o los horizontes ideológicos, ¿no? ¿Cuál es el horizonte ideológico de la izquierda? ¿Cuál es el horizonte ideológico de la derecha, ¿no? ¿Cómo conciben el mundo estas dos corrientes ideológicas? ¿Verdad? Claro, estos temas son ciertamente, estuvieran mejor reservados para estudiantes de ciencia política. Aunque, claro, como son términos bastante universales, yo creo que no debería ser solo un privilegio de estudiantes de ciencia política, sino también de cualquier profesional. Pero acá, en la Asamblea Nacional Francesa, se produce este origen. Sucede que históricamente en el lado izquierdo de la Asamblea se ubican los jacobinos y en el lado derecho de la Asamblea se ubican los girondinos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes observan, el origen de estos términos es en ese sentido geográfico, ¿verdad? Yo me pregunto, y tuviéramos que trastocar, si quieren, todo el desarrollo de nuestro esquema mental en términos políticos. ¿Qué hubiera sucedido si los jacobinos se ubicaban geográficamente en el lado derecho de la asamblea y los girondinos en el lado izquierdo de la asamblea, ¿no? Tendríamos que modificar, tendríamos que cambiar nuestro chip, ¿se dan cuenta? De todos modos, los jacobinos pretendían en la asamblea consolidar reformas radicales poniendo fin a los privilegios del clero y la nobleza. En cambio, los girondinos que se ubicaron, mejor dicho, en el lado derecho de la asamblea, pretendían más bien conservar esos derechos. De ahí el origen de estos dos términos, izquierda y derecha, dicho sea de paso.
También en los cambios sustanciales en la historia de esta sociedad internacional, ¿no es cierto? La Revolución Francesa marca el origen del Estado moderno. Más adelante, algunas décadas después, hablaremos ya no un sistema de principados o reinados, sino de un sistema interestatal, ¿no es cierto? Y esto es correlativo a lo que he señalado anteriormente. Es el inicio del fin de las monarquías, ¿verdad? Eso es lo que eventualmente, en términos de lo más sustancial, de lo más importante, que quería compartir con ustedes en esta clase resumen de estos dos eventos trascendentales de la sociedad internacional: la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Espero que haya sido de vuestro agrado. Para terminar, voy a salir un poco del formato de presentación y mostrarles que en esta clase, donde he hecho un resumen de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, no va a haber la complementación de estas otras exposiciones, es decir, del fin del sistema monárquico feudal, que me he referido ya en grandes rasgos en la clase de hoy, y la emergencia de nuevos imperios. Por alguna razón extraña, yo diría, no hemos colocado a los expositores. Sin embargo, he colocado también como aviso en el grupo de WhatsApp que estuvieran pendientes estas dos exposiciones para la próxima clase: Invasión Europea a África y el Medio Oriente en el siglo XIX. Voy a esperar voluntarios hasta el fin de la clase de hoy, mejor hasta las 24 horas de hoy, 26 de junio. ¿Ya? Seguramente voy a pedir luego a la responsable de la confección o el responsable de la confección de este programa que publique uno actualizado y no tengamos este desfase. Para terminar, simplemente decirles: cuídense más que nunca. Hasta la próxima clase.